Ahí estoy. Ahí. Si no, te escucho. Buen día, buenas A tardes, ver, buenas noches, según en donde ahí te estemos. escucho. ¿Cómo están? Hola, Guille. Hola Mati, hola a todos. Bueno, muy bueno todo y está muy conectado con... estaba reflexionando también sobre todo lo que ibas contando de nuestra conexión con la generación. Y lo primero que se me venía mientras un poco reestructurando lo que tenía para compartir hoy, porque tenemos una herramienta básica y muy buena para poder integrar en nuestro cuerpo toda esta información, que es, como lo usaron todas las culturas, que es lo primero de todo, que es nuestra respiración. Y entender a veces tenemos la ilusión de que el sonido, nuestro propio sonido, sale por acá, por la garganta. Y nuestro sonido en realidad nace de esta conexión que tenemos con esta zona del tantien, con la conexión que tenemos con la base, con el apoyo, con la conexión con la tierra. Y desde allí emerge el sonido. Algo muy normal que sucede es cuando tenemos problemas con la voz o sentimos que algo está pasando ahí, es decir qué está pasando con nuestro laringio, por ejemplo, qué está pasando con nuestras cuerdas vocales. Vamos directamente ahí. Pero no, lo primero que tenemos que hacer es observar en dónde está la generación de ese sonido. ¿Y dónde está la generación? Justamente en esa zona, en la zona de nuestra base, de nuestros apoyos, de nuestros esfínteres. El esfínter y esta sensación de contracción, tanto el esfínter anal como el esfínter de la uretra, que los compartimos todos. En esta base de la generación hay algo que podemos hacer, que es esta cuestión de contracción y dilatación, ¿sí? Y desde allí, como es un reflejo esta generación de nuestra expresión, cuando empezamos a observar más profundamente cómo es la conexión que tenemos con esta base, con esta raíz, podemos ir liberando algunos aspectos que se empiezan a acumular en esta zona del laringio, aspectos de comunicación, aspectos de nuestro propio sonido. Por eso es muy importante esta conexión que tengamos con la generación y hacer justamente ejercicios, tareas, prácticas para habitar esa zona. Guille, Cuando... perdón, una cosa. ¿Me Sí, escuchás? sí, perfecto. Que voy un momento y salgo un momento, así te dejo tranquilo Sí, solo. Estoy acá como vos, pero... perfecto. Entonces, seguimos. Cuando, cuando empezamos realmente a observar esta zona de la generación, tenemos la posibilidad de entender más profundamente desde dónde, cuál es la causa de nuestro sonido, cuál es la zona en donde se va a generar nuestra vibración. Por eso cuando hablaba Mati, por ahí un poco cambiando los planes de algunas ideas que tenía para hoy, vamos a empezar a proponer tareas para habitar esa zona. ¿Por qué? Siempre hablamos de habitar. Y vamos a hablar mucho, mucho en todo lo que se refiere a sonido y a expresión, habitar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico es la coordenada por la cual se van a atravesar todos los procesos. Simplemente nuestro cuerpo físico es una coordenada que en la medida que lo habitemos más conscientemente, vamos a poder integrar y poner en coherencia todos nuestros procesos. ¿Qué tiene de bueno también conectar con el sonido? Que hablamos, Mati hablaba de un montón de cosas que se pueden hacer en relación a masajes, a mover esa zona de la generación,
a prácticas que se hacían y que se siguen haciendo en diferentes disciplinas, como el tantra, como el yoga, como muchísimas disciplinas. Actualmente hay muchas más todavía y se están descubriendo y recordando más que nada muchas cosas. En relación al sonido y a la conexión con nuestro propio sonido y a la generación de ese sonido, se puede hacer mucho. Hoy vamos a hablar un poco de resonancia y de activar nuestros resonadores, pero en principio vamos a hacer a recordar un poquito lo que estuvimos compartiendo el encuentro anterior y vamos a ir específicamente a tareas que podemos hacer para sentir este masaje que hablábamos, que puede ser externo, sentirlo desde adentro. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta espectacular para hacer eso, que es nuestra inhalación, que genera un tono cuando sostenemos y que cuando exhalamos se expande. Entonces, vamos a recordar esta sensación de inhalar, llevar el aire adentro, sostener y exhalar, que era lo que hablábamos en el encuentro anterior. Con esto podemos hacer la tarea de conectar con esta zona de la generación. ¿Cómo la podemos hacer? Recordando siempre que la inhalación no viene a esta zona de arriba. No nos inflamos, no nos vamos para arriba como un globo, sino que la inhalación lo que nos va a permitir es justamente ir hacia abajo, estar más enraizado todavía. Por eso lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo estamos sentados, cómo estamos apoyados, cómo estamos contenidos por la Tierra. La Tierra nos ayuda con su magnetismo. En realidad no tenemos que hacer nada, simplemente lo que tenemos que es ser conscientes de que estamos firmes, sentados, apoyados. Quizás en principio para reconocer más esa zona de los apoyos, es bueno estar sentado. Sentado en lo posible en algo que sea firme. Por ahí tendemos para estar un poco más cómodos a sentarnos en un almohadón o en algo un poco más blando. Obviamente que si vamos a estar mucho tiempo sentados, por ahí si es algo muy duro nos pone un poco incómodos. Pero es bueno para primero reconocer que estamos apoyados, reconocer toda la zona de nuestro apoyo en la silla, de la planta de los pies, sentir esa zona, habitar esa zona. Y volver a conectar con el placer es fundamental. Es fundamental para expresar nuestra voz, nuestro canto, nuestro sonido. Conectar con el placer de habitarnos, de reconocernos. Entonces la propuesta, como para empezar a llevar todavía más conciencia a esa zona de la base, de la generación, como decía Mati Delano, de ese esfínter que se va moviendo y que se va contrayendo y expandiendo, es sentir los apoyos, sentarse bien. Quizás necesitamos abrir un poquito las piernas y empezar a hacer una tarea con la respiración. Es algo muy sencillo y que lo hacemos habitualmente y que viene naturalmente muchas veces en las prácticas sexuales, que es inhalar llevando el aire bien a la zona baja de los pulmones y que se infle la panza. ¿Sí? Inhalo, inflo la panza y siento cada vez más el apoyo en donde estoy apoyado. Siento, me conecto con el sentir, con el placer de sentir ese aire que está ingresando por la nariz sutilmente, que traemos desde afuera. Podemos imaginarnos que viene de un aire y de un lugar mucho más grande a mí, pero que ingresa y me habita, me habita. Siento los isquiones, el apoyo, y lo siento cada vez más en la medida que inhalo. Y ahí, una vez que siento todo ese aire que está ya masajeando toda esa zona de los órganos, siento el masaje del aire, voy a hacer el gesto de sostén contrayendo los esfínteres. Siento cómo se contraen. Siento esa contracción. Y ahí voy a sentir la fuerza de esa zona, de la zona de la generación. Puedo sostenerla un poco más y un poco más. ¿Por qué? Porque es una práctica. Es como cuando vamos a practicar, vamos a hacer abdominales, vamos a hacer
flexiones de brazo, o vamos a correr y estamos trabajando nuestros músculos. En la medida en que uno puede sostener un poco más, se va generando más fuerza, más conciencia, más posibilidades. Siento esa zona, siento esa contracción y exhalo y dilato. Y me expando. No es una sensación de que me abandono, sino que esa fuerza se expresó en la exhalación. Inhalo, sostengo y dilato, y contraigo los esfínteres. Siento la fuerza de esa contracción, el masaje interno que me estoy haciendo con esa contracción. Vamos a sentir también que la zona, como hablábamos del tantien, genera fuerza, genera sostén. Y exhalo y me expando. Y dilato otra vez los esfínteres. De ahí puedo proponer varias exhalaciones. Una muy buena que podemos usar es conectar con el hu, con la H y la U o cualquier vocal. En principio, es bueno conectar con el hu porque nos va a conectar con esa zona más baja, nos va a conectar más con la tierra. Y en la medida que vamos practicando, podemos ir subiendo hacia la O, I, E, A, siempre con hu, esta exhalación. ¿Qué es bueno también? Cómo funciona todo, generar diferentes ritmos de exhalación. Entonces, por ejemplo, puedo inhalar, generar esta contracción en los esfínteres y cuando exhalo hago un largo y voy reconociendo mi ritmo. Y luego puedo empezar a inhalar, contraigo los esfínteres, siento el masaje interno, siento esa zona, la reconozco, la habito con placer y exhalo un poco más corto. En cada una de las exhalaciones voy a hacer un gesto de contracción y dilatación. Y así, en la medida que voy practicando, puedo ir acelerando el ritmo. Es una práctica muy común en el Tantra de tomar esta fuerza a partir de estas exhalaciones e ir subiéndolas, obviamente que naturalmente va a ir subiendo hacia la zona, pasando por todo el cuerpo, la columna vertebral, todo nuestro canal energético, la kundalini, hacia la zona de la conciencia, del tercer ojo y que se expande hacia el corona. Y así puedo ir aumentando cada vez más el ritmo de la exhalación, siempre haciendo un movimiento como quien hace abdominales o cualquier ejercicio físico de contracción del esfínter y dilatación. Inhalo, llevo el aire abajo, contraigo y puedo hacer y voy activando y habitando, reconociendo esa zona que tantas veces, como contaba Mati antes, estaba mal vista. Y es una zona fundamental para nuestra expresión, porque es la generación de nuestra creatividad. Para que nosotros nos podamos expresar libremente, sin represión, primero tenemos que ir a la zona de la generación. Cuando aparece alguna traba, algún proceso en el cual no podemos comunicar, no podemos expresarnos libremente, tenemos que observar cómo zona refleja esa zona de la generación e intentar hacer prácticas en las cuales podamos entender que nuestra expresión proviene de esa raíz, de esa zona, de esa base. Una de las prácticas que estaba proponiendo es que empecemos a hacer estos ejercicios de contracción y dilatación a través de la respiración. Si nosotros tomamos conciencia de ese movimiento de la respiración y desde dónde proviene el sonido, es la causa de lo que va a suceder después.
Entonces, si nosotros hacemos al revés y abordamos la consecuencia antes de abordar la causa, lo más probable, no digo que siempre suceda así, lo más probable es que lo primero que se exprese vaya a ser todas nuestras creencias limitantes, todo lo que nosotros pensamos o creemos por nuestra experiencia, que es lo que tenemos para expresar. Si nosotros vamos a la causa, que es esa zona baja, la base, los esfínteres, este movimiento de inhalación y llevar a la base y al apoyo nuestra inhalación, lo más probable, no digo que siempre sea así, pero es muy probable que esa fuerza purifique, transmute nuestras ideas, nuestras creencias, todo lo que nos limita, y podamos tener cada vez más claridad a la hora de expresarnos, más conciencia de cuál es la verdadera causa y qué es lo que realmente somos, más identidad. Y este sonido es un concepto muy importante y sobre todo cuando abordamos la conexión con nuestro propio sonido. Hablamos de encontrar un sonido, encontrar nuestra identidad sonora. ¿Qué significa esto? Una identidad sonora que trasciende nuestras ideas de la estética, que trasciende nuestras ideas culturales de lo que es el sonido y la voz cantada o hablada, que trasciende las creencias que nosotros tenemos de nuestra propia voz. A través de este gesto, de este movimiento, vamos a poder ir a un lugar mucho más profundo, una información que la tenemos como humanos, como regalo, que siempre la tenemos ahí, y que necesita fundamentalmente de la práctica. Es muy importante practicar. Para esto podemos generar muchísimos espacios de práctica, porque no es solamente que tenemos que decir, bueno, es muy bueno, obviamente, como hablábamos, de tener prácticas focalizadas, específicas de una tarea, pero como nuestro cuerpo y nuestro instrumento lo llevamos para todos lados siempre, podemos practicar todo el tiempo. Puedo asegurar que yo estos ejercicios o muchos de resonancia, y eso lo estoy practicando todo el tiempo, quizás a veces rodeado de gente que está en otra cosa, pero es muy bueno y es muy entretenido además. Una de las cosas que nos ha limitado mucho, mucho, mucho como cultura, sobre todo en Occidente, es cierta desconexión con el estado de arte. Como dicen los mayas, el tiempo es arte. Y el estado de arte justamente es eh, poder estar presentes en el arte que somos y poder disfrutar del contacto con nuestro cuerpo y con nuestro sonido. No hacerlo bien, porque todos debemos tener memoria de muchísimas veces en las cuales nos dijeron vos cantás mal, o cantá más bajo, o habla más bajo, o callate. Todos esos mandatos que tenemos inconscientes y están muy enraizados en el inconsciente colectivo, son los que se van a ir purificando en la medida en que habitemos con más conciencia esta zona de la base. Porque esto viene de un lugar mucho más profundo y más original que todas las ideas culturales que tenemos en relación a nuestra propia voz, a nuestro propio sonido, con este estado de arte. Y en la medida en que practiquemos más y practiquemos y practiquemos, más vamos a empezar a conectarnos con ese regalo que tenemos como seres humanos y que es tan importante para todo esto que hablamos de iniciar un camino, de la experiencia como camino, simplemente experimentar, con disfrute, con placer, abandonando cada vez más las ideas y los juicios y los prejuicios que podamos tener. Por eso quería eh, compartir y hacer esta propuesta de seguir haciendo una tarea profunda con esta conexión con esta zona. Es fundamental cómo inhalamos, cómo hacemos este, este gesto de sentir la fuerza en la zona del tantier, en los esfínteres, en la base, y luego expresarlo.
Entonces eso va a hacer que cada vez una otra palabra clave que es que aceptemos lo que somos, sabiendo que nuestra expresión, la manera en la cual el universo se está expresando a través de nosotros es única y irrepetible, y que todos somos una nota en una gran sinfonía. Derribar un poco esta cuestión de que cantamos mal o no sirvo para esto, no sirvo para cantar, o soy desafinado, soy desafinada. Eso no existe. Eso en la medida que empecemos a reconocernos cada vez más, vamos a empezar a tener cada vez más amor a la nota que somos. E insisto nuevamente, lo más importante es la práctica. Para todo esto lo más importante es practicar. Practicar desde una conciencia, desde un reconocimiento, desde un hábitat de nuestro instrumento físico, desde un placer, un disfrute, cada vez más. Y seguir caminando y seguir caminando. Bueno, eso en principio para integrar un poquito todo lo que venía hablando Mati. Porque lo sentía muy necesario. Entonces, esa es la primera práctica, la primera propuesta de práctica hoy. Recordemos, una vez más, inhalar, llevar el aire a los apoyos. Obviamente antes de inhalar, sentir bien los apoyos en los isquiones, estar bien apoyado. Llevar el aire a la zona baja, ya ir sintiendo el masaje del aire en la zona de la panza, los órganos que se sienten masajeados por este aire. Me siento muy apoyado cuando inhalo. Y luego contraigo, voy a sentir como que me levanto, como una fuerza interna, muy fuerte. Siento esa fuerza, puedo sostener un poquito más y luego exhalo. Primero puedo ser más lento. Y en la medida que lo voy sintiendo, cada uno al ritmo que vaya sintiendo, porque es muy importante reconocer esa memoria interna. Cualquier propuesta que venga de afuera debe ser reconocida por esa inteligencia interna. Entonces ese ritmo que vamos a generar va a ser el ritmo de cada uno. Primero exhalo, puede ser más largo y luego voy acelerando y en cada una de las exhalaciones voy haciendo un gesto de contracción y dilatación. Contraigo y exhalo y dilato. Y luego nos cuentan qué sintieron, cómo se van sintiendo con ese ejercicio. Hoy vamos a hablar un poquito de resonancia para seguir. Vamos a integrarlo con esta idea siempre de que es muy importante estar muy conectados con nuestra respiración. Eso es fundamental. Por eso nunca viene de más practicar ejercicios de respiración. Y una de las cosas fundamentales también que se me venían para cuando lo escuchaba Mati es que somos un instrumento. Es muy importante reconocer esto. Un instrumento que está en constante resonancia. Y para entender cómo funciona la resonancia, vamos a hacer primero un ejercicio de visualización. E imaginarnos algo. Uno piensa que canta por la boca muchas veces, que el sonido sale por acá. En realidad, el sonido obviamente que si cantamos y hablamos, está saliendo por acá. Hay una gran parte de sonido que sale desde acá. Pero el principio de resonancia es un principio que funciona a través de todo el instrumento que somos. Y todo el instrumento es todo el instrumento, todo nuestro cuerpo físico. Entonces, en la medida que practicamos, vamos sintiendo cada vez más que no estamos solamente emitiendo sonido por acá, sino que principalmente nuestros huesos son como un diapasón. Un diapasón es un instrumento de metal, chiquito, que se usa mucho los directores de coro, por ejemplo, para escuchar la nota para empezar una canción.
que se le pega así, vibra y da una nota. Eso somos nosotros, un instrumento que vibra y que da una nota. ¿Qué nota damos? No lo sabemos. No lo sabemos si no nos empezamos a observar de esta manera. En general, muchas veces pasa que andamos por la vida dando notas y no tenemos ni idea qué nota damos. Bueno, después eso obviamente vuelve. Generalmente, por este principio, lo que sucede es que lo que vibramos entra en resonancia con lo que tenemos alrededor, con el afuera, y va a atraer personas, situaciones, aprendizajes de la vida y cualquier experiencia que estén en lo que se dice consonancia, armónica y en resonancia con lo que nosotros con nuestra nota. Entonces, fíjense, consonancia, hablamos de consonancia. La resonancia que provoca también, disonancia. Y esto es muy fácil de detectarlo. Vieron unas veces, muchas veces le pasa cuando entra a un lugar, le puede pasar dos cosas. Entra a un lugar y siente como que es su casa. Y está muy cómodo y se sienta y es algo que siente algo muy armónico internamente y te podés relajar y estás muy bien. Eso significa que la resonancia de ese espacio entró en consonancia con tu resonancia. En el otro polo, en la otra polaridad, muchas veces entramos a un lugar y lo que sentimos es que nos expulsa ese lugar directamente. ¿Eso qué significa? Que en esa nota que somos, la nota de ese lugar, la resonancia de ese lugar, está en disonancia con la nuestra. Por ejemplo, esto sería una disonancia. Muy escorpiano, fui directo a la disonancia. Nada, ¿se escucha el piano? Disonancia. Disonancia. Puedo seguir disonando mucho, pero lo vamos a dejar ahí. Ahora consonancia. Ahora, como buen luna en Escorpio, yo les diría, por ejemplo, no lo pondría en un lugar tan negativa la disonancia. Yo diría, ¿por qué está sucediendo eso? Yo me preguntaría, una manera de aprender y de reconocer la nota que somos es justamente ir hacia la disonancia. No siempre primero vamos a ver la armonía, vamos a ir. ¿Por qué? Porque también lo que puede suceder en este principio es que simplemente nos quedemos en lo que es consonante para nosotros y eso esté haciendo una fuerza contraria a nuestra evolución. Por eso es importante, como decimos siempre, experimentar y mirar a ver qué pasa en esos momentos, ¿no? Y cómo a través de nuestra coherencia, de toda la tarea de reconocimiento de nuestra propia nota, de nuestra propia resonancia, podemos también, porque ahora voy a explicar cómo funciona la resonancia, podemos también amplificar nuestro sonido de modo tal que también los lugares en los que estemos, nuestros vínculos, nuestras experiencias de la vida, se pongan en resonancia con nuestra nota. Podemos cargar de esa información nuestros espacios. ¿Por qué? Porque básicamente la resonancia funciona así. Uno tiene una inhalación, algo que toma, y cuando va hacia afuera, se generan, un segundito, se generan círculos concéntricos que se van amplificando alrededor nuestro. Un círculo más chiquito alrededor nuestro, con nuestra nota, otro más afuera y otro más y se va expandiendo. Entonces nosotros,
Si empezamos a tener conciencia de esto, podemos elegir si en ese momento queremos que nuestro sonido, que nuestra nota estén en una resonancia más pequeña, más cerca de nosotros, o si a medida que nos expandimos queremos expandir nuestra resonancia. Entonces esa resonancia va cargando nuestras relaciones, las personas que tenemos cerca, nuestros espacios. Por eso hablamos de que el sonido es amor incondicional, porque lo que vibramos se lo damos a todo por igual. Por eso es tan importante tener conciencia de lo que vibramos. Y esta era una práctica que se usaba mucho en la antigüedad, yo la uso mucho, siempre la usamos en las meditaciones, las sintonizaciones, las activaciones, que es, por ejemplo, cantarle a las paredes. Y a su vez también dejar que esas paredes nos canten. Siempre es ida y vuelta, fuera y adentro. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una habitación, por ejemplo ahora, en la cual yo voy a hacer música, voy a estar conectado con mis tareas, yo puedo cargar con esa resonancia de esta habitación, con mi sonido, con esa intención, esa propuesta, ese propósito que le estoy dando a este espacio. Y eso va a funcionar de esa manera, eso lo podemos hacer con nuestro sonido. No es necesario, o sí, si nos surgen ideas o palabras, este espacio está habitado por la música, por ejemplo. Puede ser cantando y simplemente, como vamos a proponer hoy, activando la resonancia a través del uso de la M, que no es M, sino es M. Entonces, ese es el principio de resonancia. Hay una imagen muy linda que es la de un sapo cuando está croando, ¿se dice? Bueno, cuando está cantando, resonando, vibrando, que es adentro del agua y empieza a vibrar y todo su cuerpo se empieza a vibrar y va generando en el agua círculos concéntricos alrededor. Al tener una estructura menos sólida que la nuestra, el sonido se expande mucho más fácilmente en el medio acuático. Entonces se ve esa onda como se expande. Entonces, ahí lo podemos ver muy claramente. Nosotros no lo podemos ver más claramente, pero hacemos exactamente lo mismo en el aire. Si estamos en el aire. Si estamos en el agua, quizás no lo vamos a poder ver, pero esa información sonora va generando círculos concéntricos de resonancia alrededor nuestro y va cargando de esa información al agua. Una de las prácticas que quería probar hoy también es que hagamos esta experiencia de resonar adentro del agua. También para conectar con el placer y esta sensación de activar nuestros resonadores en otro medio, en un medio un poco más denso, que va a hacer que sintamos un poquito más y que además usemos, como sabemos que el agua tiene memoria, que empecemos a usar todo lo que vamos aprendiendo de resonancia de nuestra nota en otros medios y que ese agua, por ejemplo, la podamos usar para lo que queramos, para lo que sintamos más coherente. Entonces, para cada vez resonar más o tener más conciencia de nuestros resonadores, vamos a usar la resonancia de la M, del La M es fundamental y cumple varias funciones. Una es que la M lo que va a hacer, primero que nada, mandar una orden a nuestro tercer ojo, una señal más que una orden, que vamos a empezar a resonar. Entonces, a partir de acá, todo nuestro cuerpo recibe esa señal. Ya está predispuesto, abierto a ser habitado por la M, a ser habitado por el sonido. Una vez que empezamos a resonar con la M, lo que va a empezar a suceder cada vez más es un despertar de los resonadores. ¿Qué significa esto? Que uno a medida que empieza a practicar con la M, quizás al principio la siente en esta zona, la zona del tercer ojo, en la zona de nuestra cara. Pero a medida que empieza a practicar, la va a empezar a sentir en la garganta, en los hombros,
en la palma de las manos, en los brazos, y todos nuestros resonadores se van a empezar a activar. Cada vez más, cada vez cuanto más practiquemos, más se van a activar. Y tampoco con esto quiero decir que uno tiene que tener la expectativa de que de repente va a estar vibrando así como todo el cuerpo, sino simplemente dejar que el sonido haga su tarea. Eso es muy importante también. No poner expectativas ni sentir que lo estoy haciendo mal. Lo que haga está bien. Lo importante es practicar con confianza y con aceptación. Entonces, a medida que empiezo a vibrar, estos círculos concéntricos se van a empezar a suceder a través de esa vibración de la M. ¿Por qué es muy buena la M? Además de eso que les contaba, de lo que sucede con esa señal que le damos al tercer ojo. Lo bueno de la M es que tenemos anulada esta salida tan grande que es la boca, por la cual muchas veces, por lo menos a mí me pasa mucho, se escapa bastante inconscientemente algo, simplemente porque la tenemos abierta, más comúnmente llamado hablar de más. Entonces, al tener la boca cerrada y cantar la M, lo que va a ser mi sonido, que fue a través de la inhalación hacia adentro, bien profundo a la raíz, va a ser que inevitablemente tenga que encontrar otro lugar para salir. ¿Cuál va a ser ese lugar? Nuestros huesos. Entonces, al cerrar la boca, nuestra resonancia se va a expandir mucho más en círculos concéntricos a partir de nuestros huesos hacia afuera. El hueso es un medio espectacular para vibrar, porque es sólido pero es poroso, el sonido corre entre los huesos y deja que a partir de esa resonancia se expanda hacia afuera, a nuestros músculos, nuestra piel y siga expandiéndose más allá. Por eso la idea también es siempre ir hacia la causa y llevar la conciencia y poder visualizar cómo se va a expandir el sonido. Por eso explicamos cada parte detalladamente. Luego en la experiencia sucede en un segundo, en un instante. Pero vamos a explicar cada parte para que tengamos más conciencia. Entonces, ¿qué puedo hacer para tener cada vez más conciencia de mis huesos? Primero, empezar a resonar con la M. Se cerró esta cuestión de que sale por acá, porque tengo la boca abierta. Y sí o sí, el sonido necesita otro lugar para expandirse y para expresarse. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo ubicar la boca y todo lo que sucede adentro para cantar la M y para que el sonido, como se dice muchas veces en música, corra, que se mueva libremente por mi cuerpo, que no le ponga bloqueos. Entonces, primero y obviamente reconociendo que tenemos una cavidad bucal, que toda esta zona es la cúpula de nuestro templo y que el paladar es la bóveda, es una bóveda que si nosotros la elevamos, vamos a dejar que nuestro sonido empiece a vibrar a esta zona, la señal a la zona de nuestro tercer ojo sea más clara y que a través de allí empiece a moverse por todo nuestro cuerpo. Fíjense que primero voy hacia la base con la inhalación, siento la fuerza y sale la M que corre hacia la bóveda y ahí se amplifica. Se amplifica hacia todos nuestros huesos y se expande hacia todas las direcciones en círculos concéntricos. Entonces, la boca, el paladar, con labios sutilmente apoyados, uno con otro,
voy a sentir como si hiciese un bostezo, pero con la boca cerrada. Y a todos nos va a empezar a dar ganas de bostezar, seguramente. El bostezo es algo muy liberador y es muy bueno antes de empezar a cantar. Es fantástico. Entonces levanto, puedo sentir que se levanta sutilmente esta zona del tercer ojo. Siento mucho este masaje, este movimiento que se produce cuando reconozco esta zona de la bóveda en la boca. Y lo que vamos a hacer primero cuando levantamos esta zona es usar la lengua. En la lengua hay muchísimas terminales nerviosas. Es una zona muy sensitiva. Y la podemos usar para reconocer nuestro paladar superior. Fíjense que en la zona de adelante es dura, más cerca a los dientes, pero si vamos hacia atrás con la lengua, vamos a sentir todo blandito. Podemos seguir más atrás y reconocer toda esa zona. Habitarla. Y desde allí, sintiendo esa zona, vamos a hacer este gesto de bostezo que va a hacer que esa zona blandita se levante. Lo que se dice levantar el velo del paladar. Levanto esta zona como posición de bostezo. Y desde allí puedo empezar a resonar con la M, sintiendo que esa M viene desde abajo, desde la base, desde la generación, desde la fuerza de esa contracción de mis esfínteres. El aire sube y se amplifica en esas. Perdón, ¿se cortó? Practico algunas veces. Y siento desde esa posición qué pasa con el sonido. Lo observo. Nada está bien ni mal, simplemente lo observo. ¿Hacia dónde fue mi M? Si pude sentir la sensación de que la M fue desde esa zona de la raíz, desde esa fuerza y contracción del esfínter, de los esfínteres, subió y se proyectó hacia la bóveda, hacia la cúpula, hacia la parte más alta. Y veo como, y siento, a ver si la vibración se expande desde allí. Y observo qué es lo que me resuena o qué lugar necesita de mi resonancia. También puede pasar que en la información que nos emerja de adentro, de repente sintamos que, bueno, esa M la quiero llevar con mi intención hacia alguna zona. Y en la medida que empezamos a reconocer eso, empecemos a reconocer cada vez más profundamente hacia dónde va la vibración. Si nosotros la observamos, la vamos a poder reconocer cada vez más. Esto en cuanto a la posición de la boca y esta primera sensación de conectarnos profundamente con la M. Como hablamos de los dos principios y de este principio masculino y femenino, también podemos usar la M para integrar nuestros dos hemisferios, nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha. Y para tomar conciencia de que hay puentes entre nuestros huesos que se llaman articulaciones,
Y básicamente hay 13 articulaciones principales. Hay 12 que son en espejo y una que es compartida, la del eje, la que va desde la base del cráneo hasta el coxis, que es el cuello, que está conectado con toda la columna. Entonces, vamos a reconocer esas articulaciones que están en espejo. Son nuestros tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos y hombros. A través de la M vamos a generar un circuito de integración en el cual nosotros con nuestra vibración y la conciencia de nuestra vibración, a través de practicar con círculos en la articulación, vamos a ir generando que esos puentes estén cada vez más fluidos y que la M se pueda expandir por todo mi instrumento, por todos mis resonadores. La siguiente propuesta entonces es, para que después practiquen en sus casas, hay una música, y eso lo quería decir, hay una música ahí en el campus que justamente es una vibración de un instrumento que se llama tampura, que es un instrumento antiguo hindú, que es muy constante y que nos va a conectar mucho con la resonancia y la vibración de la M. La idea es que nos pongamos esa música y que inhalemos, obviamente como siempre, llevamos la fuerza a la zona baja, sentimos la fuerza en el tantien, contraemos y sentimos la fuerza cuando sostenemos el aire, podemos contraer esfínteres, sentir esa fuerza, puedo sentirla en las piernas también. Y cuando exhalo, canto la M, primero llevándola al tobillo derecho y muevo con esa M en círculos concéntricos. Y así vamos a ir subiendo hacia la rodilla, luego hacia la cadera, siempre inhalando y cantando la M en cada una de las articulaciones. Luego hacia nuestras muñecas, codo, hombro, cuello, y sigo bajando otra vez. Hombro izquierdo, codo izquierdo, muñeca izquierda, cadera izquierda, rodilla izquierda y tobillo izquierdo. ¿Qué vamos haciendo con este movimiento? Es integrar nuestro instrumento para que cada vez esté más disponible esta resonancia. Y este movimiento de las articulaciones, lo que va a hacer cuando integremos este circuito, es un circuito energético y sonoro. Cuando activemos a través de la resonancia de cada M, en cada una de las articulaciones, obviamente, naturalmente se va a ir integrando y activando la columna, la energía de la Kundalini, la vibración en la columna. De cualquier manera, cada uno que haga su experiencia. No tiene que haber una consecuencia puntual. No es que si hacemos esto va a pasar lo otro. No es así. Cada uno que haga su experiencia y que habite este ejercicio de llevar la M en conciencia, la M, a tobillos, tobillo derecho, rodilla derecha, y así pasando por las 13 articulaciones. Una cosa importante, esto es una propuesta. ¿Qué significa esto? Que podemos empezar diferente según lo que sintamos. Podemos empezar del lado izquierdo también. Podemos empezar desde el cuello e ir
hombro derecho, hombro izquierdo, y haciendo un movimiento más serpenteante entre las articulaciones. Puedo empezar del tobillo izquierdo e ir al tobillo derecho. Puedo generar geometrías, hay que ser creativo, es muy bueno disfrutar de estos ejercicios, de crear nuevas formas. Y también es bueno a veces hacer una y sostener esa, y esa propuesta que recibimos. Experimentar, y experimentar lo más que podamos. Otra cosa que me parece bueno para tomar más conciencia de nuestro sonido y de esta resonancia de la M es... ay, se me fue. En blanco, famosa. Bueno, vamos a otro concepto y después seguramente va a aparecer ese que quería decir. El concepto básico de la resonancia es el de la receptividad y la amplificación. ¿Qué significa esto? Recibo con el aire. Seguimos hablando de polaridades y de integrar esas polaridades. Recibo con el aire y ese aire que recibí se amplifica a través de esa M. Entonces es muy importante entender qué calidad de inhalación estamos haciendo. Esto que hablábamos de una inhalación abundante, como sutil y profunda. Sostengo e inhalo y amplifico ese sonido. Recepción, receptividad. Cuanto más receptivo esté en esa inhalación, más se va a amplificar. Y ahí me acordé de lo que quería decir antes. Que para experimentar este sonido, tenemos algunos parámetros que se usan mucho en música, que son los parámetros del sonido. Vamos a introducir estos dos conceptos para que trabajemos con la M. Primero el concepto de fuerte y suave. Cantar fuerte o cantar suave. ¿Qué sucede? La M, esta resonancia, para que realmente suceda que se activen nuestros resonadores, van a necesitar de más presión de aire. ¿Qué significa más presión de aire? Más fuerza, más fuerte. Experimentemos en el rango que nosotros podamos tener lo fuerte y lo suave. O sea, cantar una M muy sutil y ver qué sucede. Y también cantar una M fuerte. Y a ver qué sucede. A mí ya me están sucediendo muchas cosas. Y experimentemos ese rango. Siempre acordémonos que esto no es fuerte suave, sino que esos son los dos extremos. Después, esto es una línea que está toda unida. Todo es una onda, es la misma onda, en la cual podemos visitar cada uno de los extremos. Y a su vez también a través de la práctica los vamos a ir expandiendo. Vamos a poder cantar cada vez más suave y más sutil y cada vez más fuerte y con más fuerza. Ese es uno de los conceptos, fuerte y suave. El otro es el de grave y agudo, o muchas veces lo vemos como alto y bajo. Es más apropiado llamarlos grave y agudo. ¿Qué es esto? También en esas múltiples frecuencias que existen, podemos ir desde las más sutiles o que vibran más cantidad de veces por segundo, o las más densas que vibran menos cantidad de veces. Entonces, una idea, por ejemplo, que se puede usar es empezar con un sonido grave y primero practicar esta onda.
sentir cómo nuestro sonido se va moviendo desde el grave hacia el agudo y del agudo hacia el grave. Y en esta unidad, que es esta onda de sonido, también puedo elegir decir, bueno, voy a empezar agudo. O voy a empezar grave. Y observar, simplemente, en un estado de inocencia y jugar con nuestro sonido como niños. Estamos reconociendo y recordando esta información e integrándola en la experiencia que tiene cada uno en relación al propio sonido. Así que bueno, la propuesta más que nada es entrar en un estado lúdico en el cual podamos practicar con nuestra resonancia. En la medida en que empecemos a practicar cada vez más, seguramente vamos a ir sintiendo que estamos habitando más nuestros huesos, cómo se van produciendo estos círculos alrededor nuestro, cómo esta información que estamos practicando en coherencia con este proceso que estamos transitando va amplificándose a nuestros espacios, a nuestros vínculos, a nuestros aprendizajes. Y más que nada, abandonar la idea de que algo está bien o está mal, o de feo o lindo, integrarlas en la práctica, en observarlo todo y en empezar a equilibrarlo simplemente desde ese reconocimiento, desde esa conexión placentera y de disfrute con nuestro propio sonido y con nuestro propio cuerpo. ¿Tienen la música? Recuerden que la música, en este caso, para esta práctica, es preferible si tienen algo que se pueda amplificar desde el externo, no auriculares, algo que suene bien desde el externo. ¿Por qué? Porque es bueno escucharse. Y cuando es bueno escuchar también lo que va sucediendo cuando uno canta. A veces cuando nos ponemos auriculares, perdemos un poco de referencia de esta vibración que estamos generando. De cualquier manera, está bien también. Y lo bueno es probar de diferentes maneras y dejarse guiar internamente con confianza, que la manera que elijamos va a ser la apropiada y en coherencia con este momento y este proceso para cada uno aquí y ahora.